Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a La Penumbra, el lugar donde te recordaremos todos tus miedos y te darás cuenta que la realidad siempre supera la ficción. Y antes de comenzar, te recomiendo ponerte tus audífonos, porque esta noche cada susurro, cada crujido y cada aliento que escuches en estas historias se sentirá demasiado cerca. Y si este tipo de relatos te gusta, no olvides dejar tu like y seguir esta cuenta. Eso nos ayudaría a que más almas perdidas encuentren su camino a este rincón oscuro. Sin más que decir, mi nombre es Víctor Chávez, comencemos. Esta noche no estás aquí por casualidad. Hay quienes creen que las carreteras desiertas no esconden nada, que los objetos que se mueven solos solo son productos del viento y que un silbido en la distancia no puede seguirte hasta tu casa. Pero tú y yo sabemos la verdad. Algunas historias no quieren ser contadas, quieren ser recordadas. Prepárate para esta noche escuchar 3 relatos que han atormentado a quienes lo vivieron. Un conductor perseguido en plena madrugada por algo que nunca ha vuelto a ver. Una familia que descubrió que una simple silla mecedora puede cargar con algo o con alguien. Y un trabajador del campo que descubrió que no todos los silbidos vienen de una persona. Algunos vienen de aquello que te está llamando por tu nombre. Apaga la luz, ajusta el volumen, porque lo que vas a escuchar esta noche no te dejará dormir. La primera historia de esta noche se titula El camino maldito. La familia Hernández Ruiz había salido muy temprano de Guadalajara, rumbo al pequeño pueblo de San Sebastián del Oeste, donde planeaban pasar el fin de semana. El padre, Arturo, conducía mientras su esposa Mariana cuidaba de los niños, Daniel de 10 años y su hermana menor, Sofía, de apenas 6 años de edad. Fueran cómodos en el asiento trasero. El camino era largo, rodeado de árboles tan altos que casi formaban un túnel oscuro sobre la carretera, pero a los niños les encantaba ver por la ventana, imaginando criaturas escondidas entre las ramas. El viaje transcurría con tranquilidad, hasta que el coche comenzó a emitir un chasquido extraño. ¿Escuchaste eso?, preguntó Mariana, mirando a Arturo. Antes de que él pudiera contestar, el motor dio un último rugido y el coche se apagó completamente. Arturo intentó encenderlo varias veces, pero no tuvo éxito. Demonios, debió ser el alternador, murmuró, golpeando suavemente el volante. No había señales en los teléfonos y la carretera estaba desierta. Apenas escuchaba el viento mover las hojas. Vamos a caminar hasta esa desviación que vimos hace unos minutos, dijo Arturo. Seguro hay una casa o una gasolinería. Mariana asintió. Ambos se bajaron del coche. Niños, quédense aquí dentro, vamos a regresar rápido. Si se aburren, prendan la radio, pero no abran las puertas a nadie. ¿De acuerdo? Sí, papi, respondieron los dos al unísono. Arturo y Mariana comenzaron a caminar, perdiéndose entre los árboles mientras el cielo comenzaba a oscurecer. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora y luego otra. Daniel intentó mantenerse tranquilo, pero Sofía comenzaba a inquietarse. ¿Y si se perdieron?, preguntó con voz temblorosa, así que encendió el radio para distraerla. Una estática gruesa llenó el coche, pero tras unos segundos, una voz temblorosa comenzó a escucharse con claridad. Se interrumpe la programación para emitir un comunicado urgente. Hace unas horas, un interno del centro penitenciario de la Nemesa escapó sin dejar rastro. Las autoridades piden extremas precauciones, especialmente en los caminos cercanos a San Sebastián del Oeste. Sofía abrió los ojos con pánico. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Estamos cerca?, preguntó. Daniel tragó saliva. Sí, pero no pasará nada. Estamos dentro del coche, ¿sí? Sin embargo, las horas continuaban pasando. La noche cayó por completo y con ella llegó un frío extraño, más intenso de lo normal. Los grillos dejaron de cantar. Todo quedó en silencio hasta que se escuchó un... Daniel se tensó. El ruido venía desde arriba, como si alguien o algo estuviera golpeando el techo. No, 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 susurró Sofía, abrazando a su hermano. Los golpes comenzaron a hacerse más fuertes. El coche vibraba ligeramente con cada impacto.
Daniel quiso asomarse por la ventana, pero la oscuridad afuera era tan profunda que parecían una pared negra. Daniel, sollozó Sofía, tengo miedo. Los golpes se volvieron frenéticos, brutales, como si lo que estuviera fuera del coche se estuviera divirtiendo. ¡Corre!, gritó Daniel, abriendo la puerta y tomándola a su hermana de la mano. Ambos salieron disparados hacia la carretera. Las llantas del coche crujieron mientras los golpes continuaban detrás de ellos. Corrieron sin mirar atrás, o al menos Sofía no lo hizo. Daniel, sin embargo, cometió el error. Giró la cabeza. Primero lo vio, una silueta enorme, bultosa, encorvada. Un hombre de casi 2 metros, con el uniforme rasgado de un recluso. Pero lo que realmente lo paralizó fue lo que sostenía su mano. Eran las cabezas de sus padres. El asesino estaba sentado sobre el techo del coche, balanceándolas como si fueran juguetes, golpeando la chapa con ella. Los ojos de Arturo seguían abiertos, los de Mariana también. Daniel dejó escapar un grito desgarrador y tiró a su hermana con todas sus fuerzas para obligarla a no girar, a no mirar, a seguir corriendo, porque sabía que esa imagen jamás la abandonaría. Dicen que los caminos solitarios, cuando cae la noche y la oscuridad se vuelve demasiado espesa, hay cosas que prefieren no ser vistas y que cuando las ves ya es demasiado tarde. A veces no sabemos qué parte del horror viene del mundo y qué parte viene de la gente que está en el campo. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras escuchado esos golpes en el techo? ¿Crees que los padres siguieron el camino correcto o el asesino ya los estaba esperando? Si tú fueras Daniel, ¿hubieras tenido el valor de voltear o preferirías nunca saber lo que estaba encima del coche? Déjalo en la caja de comentarios. Y si este tipo de videos te están gustando, ayúdanos a cumplir nuestra meta de aquí en YouTube de llegar a los 500 seguidores. Comenta y compártelo a tus amigos. No olvides dejar tu like, que eso nos ayudaría mucho para que el algoritmo nos trate bonito. Y sin más que decir, la segunda historia de esta noche se titula La sonrisa en el retrovisor. Eran casi las 3 de la mañana, la hora en la que la noche parece más pesada, más viva y más hambrienta de almas solitarias. Elías, un conductor de tráiler con 20 años de experiencia, avanzaba lentamente por la carretera al túnel Ogarrio, el único acceso al pueblo fantasma de Real de 14. Aquella ruta era famosa entre los choferes por sus curvas cerradas, su neblina repentina y por algo más, algo de lo que nadie hablaba abiertamente. Elías lo sabía, pero necesitaba terminar su entrega. La temperatura había caído tan rápido que el parabrisas parecía empañarse desde adentro. La niebla, gruesa como algodón sucio, se pegaba a la carretera, envolviendo el tráiler como un sudario blanco. Elías bostezó, dejando escapar un suspiro cansado. Le quedaba poco combustible y menos paciencia. La carretera parecía no avanzar nunca. El silencio era tan profundo que el sonido del motor se sentía pequeño, ajeno, como si no perteneciera a ese lugar. Elías encendió la radio para romper la monotonía, pero lo único que obtuvo fue una estática irregular, como si alguien respirara adentro del parlante. Apretó los dientes. Esa carretera siempre había sido una maldita interferencia, pero cuando pasó frente a un viejo puente de piedra, algo cambió. La radio dejó de emitir ruido, quedó en completo silencio y luego... No mires atrás, susurró una voz femenina, débil pero claramente audible. Elías frunció el ceño, deslizó la mano para ajustar la radio. ¿Qué demonios? Debe ser una frecuencia perdida. Pero justo en ese segundo, cuando apartó la mirada del camino, algo apareció a la mitad de la carretera. No en la carretera, en el retrovisor, una silueta blanca, una figura que no debería estar ahí. Elías regresó la vista hacia enfrente, con el corazón acelerado, y la vio, una mujer vestida de blanco, corriendo detrás del tráiler. Pero no era una carrera normal, no movía los brazos, no inclinaba el cuerpo, no respiraba con fuerza, parecía flotar. Su rostro estaba completamente desfigurado, como si se lo hubiera desgarrado con las uñas. Los pies, descalzos y ensangrentados, golpeaban el pavimento sin perder ritmo, y sus brazos rígidos, extendidos hacia él, como si intentara alcanzarlo. Elías sintió como su cuerpo entero se tensaba.
No puede ser, no puede ser, gimió, presionando el acelerador. El tráiler rugió, avanzando cuesta arriba con toda la potencia, pero la mujer siguió allí, a la misma velocidad, a 1 metro del vehículo, sin cansarse, sin parpadear, sin cambiar la expresión de su rostro. Esa mueca torcida que no era sonrisa ni dolor, sino algo peor, algo completamente inhumano. Elías tragó saliva, aferrándose al volante con tanta fuerza que le crujieron los dedos. La mujer comenzó a acercarse más, su cabello largo, negro, enmarañado, golpeaba el frente del tráiler con cada movimiento, como si quisiera trepar por la carrocería. «Lárgate», gritó Elías, aunque sabía que él no era el que mandaba en esa carretera. Kilómetro tras kilómetro la figura seguía detrás, no se detenía, nunca disminuía el paso, y entonces desapareció, de un parpadeo como si nunca hubiera estado ahí. Elías respiró por primera vez en minutos, sintiendo el sudor frío corriendo por la espalda. Miró por el espejo retrovisor y nada. El camino estaba vacío, oscuro, normal. Soltó el volante un segundo para limpiarse el rostro y cuando volvió a tomarlo, una sensación desagradable se apoderó de su estómago. Una intuición, un instinto, un pensamiento que no quería tener. Mira atrás. No quería hacerlo, sabía que no debía hacerlo, pero el instinto humano es débil frente a lo desconocido. Su mano tembló, movió ligeramente el retrovisor, solo un poco, solo lo suficiente para ver un rostro pegado al vidrio trasero del tráiler, pálido, podrido, torcido en una sonrisa impasible, una sonrisa que se abría demasiado, una sonrisa que no era humana. La mujer estaba ahí, mirándolo, como si hubiera ido ahí todo este tiempo, escondida detrás del vehículo, esperando que él se atreviera a mirar. Elías giró, pero el sonido murió dentro de la cabina, porque la mujer abrió la boca lentamente, muy lentamente, y de ella no salió un grito, sino un susurro idéntico al que había escuchado en la radio. Te dije que no voltearas. Hay caminos que no están hechos de asfalto, sino de historias que se susurran entre los árboles. Historias que viajan con los conductores, que se sientan en la parte trasera de sus vehículos y solo necesitan un descuido, un vistazo, un retrovisor mal acomodado para mostrarse. Porque a veces lo verdaderamente aterrador no es lo que viene detrás de nosotros, sino lo que nunca dejó de acompañarnos. Pero ahora dime, si hubieras sido Elías, ¿habrías tenido el valor de mirar el retrovisor o te habrías quedado con la duda toda la vida? ¿Crees que la mujer estaba siguiendo el tráiler desde antes o apareció en ese puente por alguna razón? La voz en la radio trataba de advertirlo o de asegurarse de que mirara atrás. Déjalo en la caja de comentarios. Recuerda darnos tu opinión de cada una de estas historias, o si has vivido algo tú, déjanos en la caja de comentarios. Recuerda dejar tu like y seguirnos para apoyar esta cuenta y demostrar que te están gustando todos los videos de cuentos para antes de ir a dormir. Y sin más que decir, vamos a la tercera historia de esta noche, que se titula La silla se mueve sola. La carretera libre Oaxaca-Istmo siempre había sido extraña de noche. Muy pocos autos pasaban después de las 11 y los pobladores de la zona aseguraban que era mejor no detenerse por nada. Pero la familia Rosales regresaba tarde de una reunión familiar que se había alargado más de lo esperado. El camino era largo, silencioso y las luces de la noche parecían perder fuerza cada kilómetro. En el asiento trasero, Lucía, de apenas 7 años, miraba por la ventana como si buscara formas en la oscuridad. Sus padres, Mauricio y Elena, conversaban en voz baja para no despertarla, aunque ella estaba muy lejos de dormir. Fue entonces cuando lo vio. «Mira, papi», susurró, apretando la ventana con la mano. «Una silla». Mauricio pensó que la niña estaba imaginando cosas por el cansancio, pero al acercarse un poco más, él también la vio. Una silla mecedora, antigua, hecha de madera oscura, perfectamente colocada sobre el borde de la carretera, como si alguien lo hubiera puesto ahí con un propósito. Pero eso no fue lo que le heló la sangre. Lo perturbador era que la silla se movía sola, muy lento,
de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante. El sonido de la madera crujiendo se filtró entre el ruido del motor. No había viento, no había nadie alrededor, solo aquella silla moviéndose en la oscuridad. Mauricio, no te retengas, rogó Elena, apretando el brazo de su esposo, pero él ya había frenado, no por curiosidad, sino por una mezcla de preocupación y una extraña sensación de que alguien podía necesitar ayuda. Apagó el motor y el silencio los envolvió de inmediato. Lucía dejó de respirar por un segundo. Elena tomó su mano y Mauricio salió del auto. El aire de afuera estaba tan quieto que pareciera que el mundo entero estuviera contuviendo el aliento y la carretera estaba vacía hasta donde alcanzaba la vista. La noche era una mancha negra sin estrella. Mauricio avanzó hacia la silla. Cada paso hacía sonar la grava bajo las botas. Un sonido grotescamente fuerte en medio de aquel silencio profundo. Se detuvo frente a ella. La mecedora seguía moviéndose, suave, hipnotizante, como si lo invitara a sentarse. Miró alrededor otra vez. Nada, nadie, ni un animal, ni un sonido, ni un indicio de vida. Solo la silla. Elena abrió la ventana y susurró con la voz rota: «No la toques, Mauricio, vámonos ya». Pero él ya había levantado la mano. Apenas sus dedos rozaron la madera fría, la silla se detuvo de golpe. El viento dejó de soplar. La noche se quedó muda. Incluso los grillos dejaron de cantar. Era un silencio sobrenatural, un silencio que no pertenecía al mundo de los vivos. Mauricio retrocedió un paso. Sintió cómo sus piernas temblaban. Volvió al auto sin decirle una sola palabra. Aceleró y ninguno se atrevió a mirar atrás. Esa noche, ya en casa, intentaron olvidar el incidente. Cenaron sin apetito, cerraron puertas y ventanas. Pusieron música para distraerse, pero algo dentro de la casa se sentía distinto, como si hubieran traído algo en ellos. Lucía se quedó dormida antes que todos, agotada por el miedo. Sus padres se acostaron más tarde, aunque ninguno pudo dormir bien. A las 3:11 de la madrugada, un sonido suave rompió la calma. Lucía abrió los ojos de golpe. El sonido venía de su cuarto, exactamente del rincón donde la luz del pasillo ya no alcanzaba. Forzó la vista y su corazón se detuvo. La silla estaba ahí, la misma mecedora de la carretera, la misma madera oscura, los mismos crujidos lentos, constantes e imposibles de ignorar. Lucía intentó gritar, pero no pudo. Sobre la silla había una figura sentada, una sombra humanoide, larga, delgada, inclinada hacia ella como si fuera a levantarse en cualquier momento. No tenía rostro, no tenía ojos, solo un vacío oscuro donde debería haber rasgos, pero sí tenía manos, unas manos pálidas, huesudas, que se levantaron lentamente, muy lentamente, y la señalaron directamente a ella, invitándola. La silla se meció una vez más rápido esta vez, más fuerte, como si quisiera levantarse sola. Lucía empezó a llorar, la figura inclinó la cabeza. El crujido de la madera se volvió agudo, violento, desesperado. La sombra abrió los brazos, como si quisiera recibirla en su regazo. Hasta hoy, nadie en la familia quiere hablar de esa noche. La silla desapareció tan misteriosamente como apareció. Pero a veces, cuando el viento comienza a soplar fuerte en la madrugada, Lucía jura escuchar el sonido otra vez, muy cerca de su ventana. Hay objetos que deberían de permanecer quietos, objetos que envejecen, que se olvidan, que se pierden en el tiempo, pero hay otros que no. Hay objetos que no pertenecen a las personas, sino a aquello que se sienten sobre ellos. A veces un simple movimiento puede ser una invitación, un crujido, una advertencia, un recordatorio de que ciertas cosas no se encuentran por casualidad, sino porque estaban esperando. Y ahora dime, si tú hubieras visto esa silla meciéndose sola en plena carretera, ¿te habrías detenido como Mauricio o habrías seguido tu camino sin mirar atrás? ¿Crees que la sombra ya venía dentro de la silla o que se subió a ella cuando Mauricio la tocó? ¿La silla apareció en la habitación porque lo siguió o porque fue llamada por alguien de la familia? Déjame tu respuesta a alguna de estas preguntas en la caja de comentarios. Y así termina nuestro recorrido por estas historias que, aunque parezcan lejanas, podrían estar ocurriendo justo ahora
en algún camino vacío, en alguna casa silenciosa o incluso detrás de la puerta de tu cuarto. Si llegaste hasta aquí, recuerda algo: no importa cuántas veces intentemos alejarnos de lo desconocido siempre encuentra la forma de regresar. Gracias por acompañarme esta noche en la penumbra. Si estas historias lograron erizarte la piel, aunque sea un poquito, te invito a dejar tu like, seguir esta cuenta, compartir este video con alguien que creas capaz de escucharlo sin mirar atrás. Y antes de irnos, un último consejo: cuando apagues la luz o te acuestes a dormir, si escuchas un crujido, un susurro o un leve en tu habitación, no te asustes, probablemente no estés solo. Nos vemos en el próximo video y buenas noches, digo, si es que puedes dormir.